años en televisión, un libro de 300 páginas, era parte de la conversación que tuvo anoche con Eduardo Fuentes, y aquí hay varias materias. La primera dice relación con que durante mucho tiempo a Claudio Sánchez y a otros periodistas que trabajaban en algunos medios de comunicación, sobre todo en la televisión, se les acusaba que eran cómplices de algunos allanamientos que terminaban con asesinatos de células del MIR, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del Partido Comunista, del Partido Socialista. Estamos hablando de la época de la dictadura, donde, como él muy bien decía, no se podía hacer periodismo. Claro, algunos, porque hubo otros que sí se quedaron en Chile y hicieron periodismo de trinchera, y gracias a esos periodistas y a la gente que salió a la calle y que gritó más fuerte que los rifles y las balas de los militares, finalmente hoy podemos gozar de la democracia, pero ese es otro tema. A él se le acusaba de participar de estos supuestos enfrentamientos, que no eran otras cosas que operativos de la policía secreta de la dictadura, llámese la DINA, la CNI u otra, donde literalmente cazaban y asesinaban a estas personas que participaban de los movimientos subversivos. Ese es más o menos el contexto por el cual a Claudio Sánchez de alguna manera se le acusa de haber participado y de haber sido cómplice, ¿no es verdad?, de algunos de los crímenes más horrorosos que han ocurrido en la historia reciente de Chile. Específicamente a él se les indicaba como un soplón, una persona que daba información, sapo líder, donde daba información donde se encontraban estas personas y luego llegaban a hacer estos allanamientos. Esa era un poco la figura. Oye, sin ir más lejos, hay por lo menos un par de documentales hechos en nuestro país que yo los recomiendo, pero abiertamente. Uno se llama La muerte de Pinochet, de Iván Osnovikov, y también está El Mosito, ¿te acuerdas? Sí, claro. Osnovikov, exactamente, y Berú. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El otro es El Mosito. El Mosito, que lo hemos dado acá. Exacto. Bueno, que era un mozo de la DINA, ¿no es verdad? Y en particular de Manuel Contreras, y que trabajaba en un cuartel en los de la centros DINA de tortura, que se dio a conocer hace no mucho, ahí en la calle Simón Bolívar, pasado Vicente Pérez Rosales, en la comuna de La Reina. Exactamente. Con lo que decía Claudio, hay una cosa que uno no puede desmentir. Yo, siendo en ese momento un adolescente, habían al menos dos versiones en el país. Y si es que uno no trabajaba quizás apoyando, digamos, todo lo que es el sistema de denuncia que decía Felipe, al menos había un encubrimiento o hacerse el loco con el tema. Pero claramente la información estaba. Uno era el oficial y otro que provenía desde las trincheras, pero habían casos, digamos, habían desde panfletos, pequeños pasquines que se editaban, pero claramente los datos sí existían. Hacerse el loco dependía de cada uno y era una opción personal. Y tiene que ver con la ideología. Y acá uno, y de verdad lo digo, acá uno no es nadie para juzgar. Pero cuando Claudio Sánchez entra justamente en esa dinámica, ¿no es verdad?, y critica el Poder Judicial, puede ser, y de hecho lo hemos visto acá, los enfrentamientos permanentes del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, ¿no es verdad?, de los llamados jueces garantistas y tantas otras cosas que han sido noticias, sobre todo el año 2012. Pero claro, con la perspectiva del tiempo uno dice, ¿y qué pensaba él del Poder Judicial en la época de la dictadura? Donde gracias al Comité Pro Paz primero y después la Vicaría de la Solidaridad en la Iglesia Católica, que tuvo un papel relevante, ¿no es verdad?, y fundamental para que estas cosas se supieran y que de alguna manera la comunidad internacional se enterara de las cosas que estaban pasando en Chile. Bueno, gracias justamente a ese trabajo que hicieron muchas de esas personas, lograron una tras otra, torcerle la mano a un Poder Judicial que era absolutamente pegado, ¿no es verdad?, al régimen dictatorial del Poder Ejecutivo, mandado por Pinochet, y el Legislativo, que era no más que los integrantes de la Junta Nacional de Gobierno, que eran la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército y Carabineros. Te puedo hacer una pregunta, yo desconociendo en gran mayoría el tema. O sea, entendiendo que en ese tiempo existía un director de prensa, ¿todos los demás periodistas estaban cuadrados a esta misma situación, a esta misma sensación? Lo que pasa es que, claro, hay que otra vez contextualizar. De repente uno dice, pero ¿cómo? Si ahora la cosa es tan fácil. Claro, la cosa es fácil ahora porque estamos en democracia. Y en democracia las cosas funcionan de otra forma. En dictadura estaba todo absolutamente controlado. Y habían algunos medios de comunicación que hasta el día de hoy no hablan de dictadura militar, siendo que está establecido, y así se establece en los textos escolares, más allá de la polémica que hubo el año pasado, que era régimen militar o era dictadura. Guste o no, lo que pasa en Chile, lo que pasa en China, lo que pasa en Cuba es dictadura. De derecha, de izquierda, da lo mismo, pero son régimen dictatoriales, ¿no es verdad? Entonces, hay medios que hasta el día de hoy no reconocen aquello. Por lo tanto, claro, habían algunos medios de comunicación que estaban cuadrados con el régimen, no es verdad, de facto, de Pinochet, y habían otros medios que hicieron trinchera y que comenzaron a hacer trinchera cuando se enteran de lo que pasa en el Estadio Nacional,
cuando aparecen los cuerpos en los hornos de Lonquén, cuando comienzan a aparecer uno tras otro recursos de amparo, ¿no es verdad?, donde familiares de las personas que dicen perdón, pero llegaron 3 tipos con bigote en un Opala negro sin patente y se llevaron a mi padre, a mi madre y a mi hermano, y yo nunca más supe de ellos. Entonces ellos iban al Comité Pro Paz, que después se llamó Vicaría de la Solidaridad, y decían, no está mi familia y yo no sé de ellos. Y ellos hacían la pega e insistían con los recursos de amparo, y los ministros de la Corte de la época, arriesgando su vida, Felipe, daban la espalda y decían que esas personas seguramente se habían arrancado de Argentina, y si es que esas mismas personas después aparecían asesinadas, acribilladas en cualquier parte del territorio nacional, decían que habían muertos como ratas porque se habían matado entre ellos. Entonces, ese era el contexto, Felipe, ¿verdad?